bien dice mi querida Camila, este próximo domingo, que da la casualidad que es el 19 de este mes de mayo, año en curso 2018, se va a celebrar una misa, como todos los 19, que es en conmemoración de la fecha de su muerte. Él murió un día 19 y el gran día de este santo es en abril. Perdón, este día sábado, ahí corrijo, es este 19. Sí. Algunos van a estar viendo la boda real, otros ahí arrodillándose frente a San Expedito, pagándole de vuelta los grandes y tremendas cantidades de favores que él ha hecho a favor de tantas personas. Yo creo que no exagero que, a ver, yo creo que se pusiera en un mapa estelar, así como del ranking de las divinidades más queridas y adoradas en nuestro país, yo creo que está en el top 5. Sí. Y quizás está en el top 3. Incluso estoy sacando a la Santa Trinidad del medio. Imagínate. Y está ahí presente San Expedito. ¿Por qué? Ha socorrido a tal nivel de personas que la verdad es que desde un tiempo a esta parte, la famosa capilla que se encuentra en Reñaca, donde a veces le hacen una procesión, donde la gente se agolpa y donde han tenido que sacar monitores, parlantes y todo afuera, es porque sencillamente ya los feligreses no caben. Son tantas las personas que van a visitarlo de distintas regiones, particularmente de Santiago, van así pero caravanas completas, que finalmente es hoy por hoy, a no dudar, el más popular de los santos en este país, después de la Virgen, creo yo. Maestro, repasando mi historia académica de colegio católico. Ajá. Historias algo de la se Biblia, acuerda, maestro. Historias de la Biblia, todas claro. esas cosas. No recuerdo a San Expedito yo dentro de los textos bíblicos, ni mucho menos. O sea, es súper famoso, súper querido, pero no lo recuerdo dentro de la historia bíblica reciente. Como oficial. Claro, como oficial, no... Bueno, es que no se equivoca, porque si usted revisa dentro de las bibliotecas, dentro de los arcanos, ¿cierto?, de la Iglesia Católica, está el martirologio. ¿Qué es esto? Es el compilado donde está el listado completo, de la A hasta la Z, de todos los santos y mártires que han sido reconocidos, por lo tanto pertenecen a la Iglesia Católica, y donde la Iglesia le dice, usted si tiene sed de amor, aquí a tal santo, si usted tiene problema de enfermedad, está este arcángel, también este santito. Sin embargo, usted no se equivoca porque él no figura en esta lista. Ojo, es bastante polémico, Tere. Fíjate que hasta cierto punto, hoy día, a ver, que no se malinterprete, yo no podría, en vista su popularidad, yo no podría, en vista de los resultados, bajarle la más mínima jineta a San Expedito por todo lo tremendamente cumplidor que es. O sea, claramente no estamos hablando de multitudes que se está engañando, estamos hablando de multitudes de chilenos que se han visto tremendamente favorecidos tras hacerle una petición al más popular de los santos hoy por hoy en nuestro país. Sin embargo, la Iglesia Católica convive en estado de tolerancia con este santo porque para ellos no es tal. Y discúlpame, esto quizá a algunos les va a espantar, pero esto tiene que ver con el oficialismo. Para algunos historiadores de la Iglesia Católica, en realidad no es que no solo no es santo, sino que capaz que jamás existió. O sea, es un santo imaginario. Salfa, ¿y cómo se explica entonces? Por ejemplo, estamos viendo ahí en pantalla, estábamos viendo una persona que estaba rezando en este lugar físico, San Expedito, que particularmente está en Reñaca. ¿Cómo es que convive la iglesia y afuera tienen una estatua de San Expedito lleno de agradecimientos, de peticiones, de flores, de velas? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da entonces eso si la Iglesia Católica no lo ha reconocido y vive en tolerancia? Porque en realidad el problema que tiene la Iglesia Católica con este santo, porque no le puedo descatologizar que no sea un santo, porque la gente lo ve así, la gente acude a él como tal, él cumple. Acuérdense que un santo es un intermediario. Claro. Así como los ángeles es un mensajero, un santo es un hombre que nació como todos nosotros acá sentados, ¿cierto? Un hombre que come, que caga, ¿cierto? Que tuvo su pecadillo, etcétera, etcétera, que en algún momento alcanza el estado de gracia. Y por lo tanto, desde arriba, y solo desde arriba, nadie más puede hacer esto, le conceden el estado de gracia de ser un intermediario. Una persona que si yo le pido, por favor, tú que tienes el contacto directo, yo te voy a tocar la puerta a ti para que tú le digas a los de arriba si me puede hacer este tremendo favor o acudir en mi auxilio con enfermedades, digamos, y como siempre, pasar. Entonces es mejor tenerlo. Dices tú que no tenerlo. Esa es como la posición que adopta la Iglesia Católica. Es que en el fondo ellos no, es el problema, no lo pueden hacer santo porque no pueden probar históricamente su existencia, pero así como tampoco la pueden negar. Pero y los milagros que él realizó sí se pueden comprobar, porque hay mucha gente que da testimonio de esto. ¿No hay forma de que eso tenga validación para la iglesia o para la organización? Qué buena pregunta. Es que por desgracia no. ¿Por qué? Porque tiene que haber un apoyo histórico en donde yo puedo de alguna manera establecer en algún periodo competente
y absolutamente reconocido de que esta persona hizo tales actos de un periodo X a otro. De hecho, para que ustedes sepan, ni siquiera se sabe cuándo nació y se habla de una fecha de cuándo murió, que es el 19 de abril del año 303. Y es por eso que hasta el día de hoy, todos los 19 de cada mes, siendo abril el más importante, se le celebra, digamos, y se hace esta misa en carácter masivo. Podríamos decir que San Expedito, más que un santo, es como una fuerza colectiva de todos los fieles que provoca que estos milagros se cumplan, o estas peticiones. Es que usted me está haciendo una pregunta metafísica. Usted me está diciendo, usted me está preguntando que si un día yo agarro este teléfono celular y digo que este teléfono celular hace milagros, y si hay una gran cantidad de personas o la cantidad de personas suficiente que crean en eso, ¿esto va a terminar haciendo milagros? Eso es de altísima discusión filosófica, metafísica, y tendría que decirle que en algunos casos sí. Es por eso que está el poder de los rezos. Pero sinergia, aquí ¿no? yo no puedo negarlo. Absolutamente. ¿Sinergia? Sinergia, absolutamente. Es una acumulación de energía colectiva que nace desde la nada y se transforma en algo tangible. Pero en este caso yo no puedo ir tan allá. Simplemente puedo decir que la Iglesia no tiene la facultad ni la posibilidad de probar su existencia, pero tampoco negarla. Así que para mí él sigue existiendo. Tengo entendido igual, Salfa, que a pesar de que no haya documentación de la vida de San Expedito, sí hay documentación de su muerte, y que la Iglesia tampoco es que lo invalide o no lo reconozca, sino que la Iglesia valida el hecho de que sea una tradición, de que a pesar de que no hay documentación que verifique, la tradición colectiva sí existe, y eso es válido. Absolutamente, como el baile de la tirana, por ejemplo. Claro. Que nunca nadie mandó a hacer eso, pero es uno de los más actos folclóricos preciosos y de devoción que existe en nuestro país. Vamos con el primer titular, señor director, que dice así: Expedito, 2 puntos. El santo milagroso, como hemos hablado acá, no figura como santo. A ver, le explico. El martirologio, que como le decía, es el libro o catálogo de la Iglesia Católica, donde aparecen todo, absolutamente todo, los mártires y santos canonizados. Y por desgracia, San Expedito no está en la lista. Y aquí viene otro problema, porque incluso él ni siquiera se llama así. En realidad eso es un error de confusión de cómo venía, digamos, la etiqueta en el féretro donde se entregó. O sea, es mucho más complejo. Ya voy a llegar a ese punto. ¿Qué es lo que pasa? En algún momento, San Expedito como que figuraba, así como nos decía, así como grande San Judas Tadeo, Santa Rita, no me lo olviden, Padre Pío, bueno, eso ya otra cosa, te pasaste. Y de repente dijo, y San Expedito, se pasó. De hecho, le llamamos así porque te cumple así, rápido, de una, absolutamente. Las causas urgentes. Exactamente, de las causas urgentes, así de lo que se necesita para ahora. Y ojo, la leyenda de la vida de él es maravillosa, porque eso de que sea el Expedito no es casualidad, es porque tiene que ver con su conversión. Ya voy a llegar a aquello. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Estaba todo bien con San Expedito, hasta que en el año 1906 el Papa Pío X de repente comienza así como, a ver, voy a hacer una revisión de este listado de santos, ¿cierto? Porque hay harto y no sé, pues él quizá era un poquito más apegado, digamos, al canon de la estructura jerárquica absoluta de la santidad que refuerza la Iglesia Católica, y dijo, primero está la Santa Trinidad, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la Virgen, hasta ahí llegamos, y de ahí para abajo, digamos, a dudar para algunos, ¿ok? Entonces hay que entender que muchas iglesias cristianas que no veneran, no reconocen ningún estado de superioridad más que un simple humano, como a la Virgen y a los santos. No los reconocen, no les rezan para nada. La Iglesia Católica sí es de esta línea, y obviamente país como Chile, como varios de nosotros, por supuesto sí creemos en ellos. ¿Qué es lo que pasa? Entonces comienza este Pío X, 1906, a revisar obviamente los nombres y dice, ¿saben qué? Quiero los documentos de este San Expedito. Le dicen, mire, y como que le entregan, a diferencia de lo otro, así un mamotreto de San Expedito, le dicen así como, mire, tenemos esta hoja, así con 2 párrafos, nada más. No, dijo, ¿saben qué? Me lo sacan de inmediato. Y lo borraron de la lista. Lo sacó, fue el Papa Pío X, que lo descanonizó. O sea, yo he sabido de gente, digamos, que es mal portada, así como curas, digamos, que han salido para el lado oscuro y que lo han, obviamente, desfragmentado, lo descanonizaron, lo que tú quieres. Pero un santo, así como que, como dicen, ¿sabe qué? Nos equivocamos con usted, así que usted ya no es más santo. Y el Papa Pío X, año 1906, saca de la lista a San Expedito, simplemente porque, según él, no existen pruebas reales o comprobables, ni siquiera de que fue santo, sino de que siquiera habría existido. O sea, él dice, ni siquiera me consta que este caballero alguna vez nació y murió, porque parece que esto en realidad es una invención popular. Y todos, chan, pero ¿cómo va a hacer esto? Soy el Papa y no me equivoco, bueno. Y terminó, sí, claramente no pasó nada. Lo que él dice.
Ahora, por ejemplo, ¿de dónde nos pasamos esto? Hay grandes historiadores de la iglesia. Uno de ellos, el reverendo Alan Butler, ¿cierto? Alvan Butler, que él escribió un famoso documento que se llama La vida de los santos en el año 1991. Y a él fueron a acudir a su presencia para decirle, oye, ¿qué pasa con San Expedito tan polémico que en algún momento lo sacaron de la lista? Y este hombre, así, enjundioso, riguroso, historiador, así como una especie de periodista de la santidad, dice lo siguiente. Atención. No tenemos razones adecuadas para pensar que ningún santo, siquiera similar a San Expedito, por cierto, fuera venerado en los inicios del cristianismo. De hecho, incluso se duda que haya existido. Triple Ese chat. nivel. O sea, ese nivel, ¿sabéis qué? Capaz que no haya ni existido. Ningunearlo O totalmente. sea, si existió alguien, era alguien que posiblemente haya inventado un personaje como San Expedito. De hecho, este acá es peor. Dice así como, mire, estamos tratando de encontrar a San Expedito. No lo hallamos. Entonces vamos a buscar a alguien que es parecido a él. No encontramos ninguno. Entonces, conclusión, ya creo que capaz que ni siquiera existió y aquí se formó una leyenda. Y lo sacaron de la lista inmediatamente. Pero ¿cómo se puede crear una estampita, por ejemplo, una imagen de una persona Maravilloso, que no maestro. existió? Maravilloso, porque en realidad lo que ellos no pueden confirmar es como una estructura concisa, histórica de Claro. esta persona nació aquí, su padre era tanto, tenía 2 hermanos, se enfermó un día de hepatitis, se recuperó. No, eso es lo que no pueden hacer. Entonces como que le falta documentación. Pero hay una persona que por desgracia, ese es el problema, no responde al nombre de San Expedito porque la gente le puso así por un error que ya te contaré, es donde finalmente les cuesta mucho pillarle la pista. Entonces, convengamos, a esta altura del partido, con este popular santo, obviamente que tiene residencia en la parroquia de Reñaca, es que si hay algo que no se puede hacer es dudar de su existencia. O sea, ellos están en la obligación de hacerlo, ellos son como una especie de detectives de estas cosas, Oye. ¿cierto? Pero en realidad yo parto de la base de que este hombre sí existió y existe una historia que lo respalde, que es la que te quiero relatar. Perfecto, pero ¿y la imagen? Entonces la imagen que estamos viendo en pantalla no es la imagen de San Expedito. Claro, que es lo que decía Tere en el Un fondo. invento. ¿Cómo Y que- que Se puede haber ido creando en la tradición De todas oral, maneras. donde se hablaba de los Puede supuestos ser. de dónde venía, de dónde salió, Exacto. de quién era. O sea, una tradición puede llegar a crear una imagen. Una imagen. Lo que a mí me llama la atención. Claro, es un arquetipo, porque muy buen punto Que- lo que tú dices, porque en realidad lo que están tratando de figurar es con una especie de soldado romano. Sí. Porque eso es lo que él era. Bueno, la Un indumentaria soldado. tiene un poco... Claro, soldado, sí. Absoluta, que incluso él mataba a cristianos. Él los perseguía. Atención, Opa. si aquí viene una conversión. Ah. Si es bien buena. Ojo, Un milagro. muchos santos funcionan así, ¿cierto? Incluso hay unos que eran como gigantes, como San Cristóbal, que es el santo de los caminos, que él finalmente el niño Jesús se le presenta y le dice, crúzame de un río al otro, y se le hace tan pesado, le dice, has cargado con tantos pecados de los demás, yo te hago santo, y etcétera, etcétera. Maestra. Me llama la atención, o sea, pensar que tal vez no existe y la cantidad de fieles que tiene en el mundo entero, porque muchos tendemos a pensar que es un tema acá en Chile con San Expedito, que Reñaca y todo el cuento, y tengo entendido que tiene parroquia en Filipinas y también en China. En muchos países. Imagínate Carla, el nivel. escúchame, uno pareciera, mira, es tan adorado en Chile que yo creo que muchos, así En como Argentina pasa con también. Condorito, que en otros países que creen que es de acá. Ah, claro. Bueno, Claro. de hecho, San Expedito no es que es un invento de Chile, no es como aquí nomás se la reconoce y aquí En no- Argentina también países. es muy reconocido. De hecho, el Papa estuvo en la iglesia donde hay un santuario. Y ningún problema. Y no hubo ningún problema, de hecho se acepta porque es una creencia popular y también porque ha cumplido milagros, entonces no importa si existe o no, los milagros existen. Y quedámonos con eso, y los él cumplió. cumple. Y además que si tuviéramos que hablar un poco de la imagen de San Expedito, que es la clásica, que es la que estamos viendo ahí, que tiene Sí. una indumentaria bien particular, colorida, un manto rojo, en fin. La imagen de Jesús incluso no es posiblemente Por la que supuesto, vemos en las ahí tiene un películas. buen ejemplo. Es un buen ejemplo que tiene que ver con la Nadie le hizo un evolución. retrato, nadie le sacó una foto porque era imposible, no existía. Exactamente, que tiene que ver quizás con una ilustración, con la mano del hombre súper metida ahí también, con una pintura, de alguna manera va evolucionando. Y Bueno, ya lo ahora con aceptamos de digital, cierta manera, y ¿cierto? lo Como aceptamos de- flaquito, bigote, pelo largo y todo lo demás. Bueno, probablemente no era así. Nada que ver, sí, pero Exactamente. lo De hecho, hasta asocian. la Biblia lo describe y fíjate que no tiene nada que ver Nada así que ver, con lo que nos ¿verdad? ha impuesto el cine y la televisión.